Queremos enviar un gran saludo a todo el pueblo de Dios. Ya estamos, mis hermanos, terminando una semana de actividades para empezar otra vez el santo día del Señor. Estamos aquí disfrutando de um dia ensolarado, já os raios solares vão desaparecendo e pronto vem outro dia sagrado. Queremos, hermanos, terminar este dia sábado estudando a palavra de Deus. Queremos invitar a você para que participe com nós outros. Cada domingo temos uma escola online. Você pode estar em Peru, em Argentina, em Colômbia, em Espanha, qualquer lugar do mundo onde haya uma computadora, um celular, acesso à internet e entrar em las classes com nós outros. Todos os domingos estudamos, meus irmãos, sobre naturopatia e também sobre teologia. Estamos estudando como abrir um puesto de avançada, como dar tratamentos naturais, como produzir uma obra de sustento próprio. Todo esto é muito importante para o remanente. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz. Bueno, também quisiera anunciar, já que estou fazendo anúncios, de que YouTube nos está derrumbando, hermanos, as páginas, porque hablamos de aquela coisa que colocamos ao braço, hablamos de outros temas que incomodam a la gente. Então, estamos criando uma página de YouTube personal. Você pode ir à internet e colocar assim, puestos, plural, puestosdeavanzada.com. E de aí que você vai ter uma página de vídeos, onde que você vai ver todos sem nenhuma limitação e nunca o vídeo vai desaparecer porque é uma página privada de missão final. Assim que você vai ter muito material aí, as classes, os sermões, as charlas de saúde e muito material de verdade presente. Alabado seja nuestro Deus. Bueno, mis hermanos, pudiera seguir hablando, tenemos tanto que hablar, pero me toca ahora estudiar a palavra com você. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui em este canal de televisão, este dia de hoje. Estivemos desde ayer gravando vários temas. Estamos muito contentos de poder trazer este mensagem que abre os portais de los cielos a los seres humanos. Que Deus te bendiga. Vamos orar, hermanos, com reverência delante de nuestro Criador e dar-lhe honra e glória e pedir sua bendição a sua santa palavra. Oremos. Vamos orar. Amado Padre, graças, Senhor, por tu amor e por tu misericórdia. Pedimos, Senhor, a unção de tu Espírito. Pedimos, Senhor, humildade, reverência, sabedoria, para que podamos abrir tu palavra e receber a luz que vem do cielo. Bendice tu palavra, Senhor, e guarda-nos del mal. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Queremos, hermanos, em este momento, pedir que Deus nos bendiga outra vez, porque sempre acontecem acidentes e nos distraem. Pero sigamos orando e o Senhor nos vai falar em este momento. Assim que hoje, hermanos, o tema é a fé de Jesus e a grande prueba final, uma prueba de lealtad. ¿De que trata o tema? Muito interessante, hermanos, este tema, e não é para predicar em uma hora e nem mesmo em um sermão tão pequeno como este, seria um temário muito grande. Pero vamos tratar de resumir, porque é um tema muito importante para o remanente em este momento. A la luz, mis hermanos, de la lei de Deus, temos, por dizer, hermanos, o santuário que tem 3 compartimentos: o lugar santo e o lugar santíssimo, que fazem parte do edifício. Pero temos o átrio, o pátio, que está fora. Portanto, são 3 lugares: o pátio, o lugar santo e o aposento íntimo, o santo dos santos, o santíssimo, que é o lugar onde está os 10 mandamentos ou a lei de Deus. Bueno, mis hermanos, quando miramos este tema e estudamos aqui o livro de Éxodo, encontramos que Deus ha dado sua lei com um propósito de ajudar a la nação de Israel a reconhecer su plan de salvação. E de aí, hermanos, que muitos tomam que esta lei foi dada a Israel e que hoje já não está para ser obedecida por nós outros. Quer dizer, nós outros não somos de la tribo, nem de Judá, nem de Benjamim, somos gentiles, somos considerados como paganos por los judíos. Portanto, nós outros não temos um compromisso com a lei, um compromisso moral de obediência. E aí, meus irmãos, é o tema de hoje,
porque esta, mis hermanos, é uma trampa redonda e é um gran engano que ha entrado em la igreja cristiana moderna. Primeira coisa, mis hermanos, que eu quisiera ler nesta tarde é o que está escrito em el livro de Éxodo e que está encabeçando la lista, Éxodo capítulo 20, e diz assim, hermanos, el versículo 1. Éxodo capítulo 20 e el versículo 1, diz assim: E habló Dios todas estas palabras diciendo. Agora, hermanos, quando miramos esto, versículo 1, lo que parece que vai venir agora são os 10 mandamentos, pero el versículo 2 diz algo raro. Diz assim el versículo 2, iniciando os 10 mandamentos, mira, diz assim: Yo soy Jehová tu Dios, que te saquei de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Miren, mis hermanos, aí não disse, porque o versículo 1 diz, e habló Deus todas essas palavras, dizendo, como que já vai dar a lei, como vai dar os mandamentos, pero de repente o versículo 2, aí como está na pantalla, diz, eu sou Jehová tu Deus, que te saquei de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Não habla um mandamento, hace uma introdução de uma persona, de um ser especial, el Dios libertador, el Dios redentor. E, portanto, mis hermanos, solamente al versículo 3 é quando o Senhor agora vai a introduzir os 10 mandamentos. Agora, mis hermanos, este tema que te estou agora apresentando é um tema que você não vai encontrar em qualquer igreja. Você não vai escuchar este tema em qualquer púlpito. Porque este tema, mis hermanos, é um tema muito pesado e muito difícil. Pero nosotros tenemos que pouco a pouco ir ruminando, ir digerindo, ir tragando este mensaje, porque esta, mis hermanos, vai ser uma prova de lealtad, uma prova de amor que o ser humano tem que dar ao Criador. E ao centro desta lei, hermanos, não vamos estudar toda a lei, diz assim, mis hermanos, o versículo 8, ao mandamento que está ao mero centro da lei, o quarto mandamento, diz assim, a primeira palavra, o capítulo 20, versículo 8, acuérdate. Bueno, mis hermanos, a ver se podemos entender, o mandamento inicia com algo raro e disse, não olvida. E por que disse acuérdate? Porque, primeiro, porque já sabiam, eu não posso chegar a minha esposa e dizer assim, acuérdate. Se ela não sabe o que é, vai dizer, de que está falando? Pero se eu lhe digo, acuérdate, e então dou a entender que já sabe o que lhe vou falar, ou o que estou falando. Acuérdate, não te olvida. Número 2, este mandamento não é para um animal. Eu nunca vou chegar a uma gallina, um perro, uma vaca, um gato e dizer, acuérdate. Não, pois não vai saber de lo que estou falando. Esse ser humano tampouco não é para um árvore, que eu vou chegar à esquina, agarrar um árvore e dizer, acuérdate. Portanto, mis hermanos, este mandamento é para um ser racional, que tem, mis hermanos, uma capacidade cognitiva de discernir, de recordar, de não olvidar, e por isso o mandamento vem com acuérdate. E quando vamos à palavra de Deus, Eclesiastés 12:1, mira, hermanos, que interessante. Outra vez na Bíblia encontramos o mesmo. 12:1 disse, mira, acuérdate. Igualito que o quarto mandamento disse, não olvida. Allá vai seguir dizendo outra coisa. E aqui diz, acuérdate de tus criadores. O original aqui está como singular, de tu criador em los dias de tu juventude, pero al original dá a entender, acuérdate de tus criadores, porque nós entendemos que biblicamente a palavra de Deus tem 3 seres que estão por detrás da criação: o poder de Deus, o Padre, del Hijo e del Espírito Santo. No mais que Jesus é o agente direto da criação. Então, por isso disse, acuérdate de tu Criador. Não te olvida de tu Criador, especialmente quando eres jovem. Queridos hermanos, regressando agora ao livro de Éxodo, então Moisés, inspirado por el Espírito Santo, habla de aquela lei que Deus le entregou a ele quando estuvo 40 dias
y 40 noches en el monte Sinaí, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora aquí, hermanos, como mencioné al inicio, yo no pudiera aquí media hora, una hora hablar de esto, porque es demasiado profundo, porque no podemos, hermanos, santificar algo siendo inmundo, siendo pagano, siendo rebelde. Para santificar algo, primero tenemos que ser santos. Por tanto, el sábado, mis hermanos, es un mandamiento de santificación. Yo me quedo muy triste porque hoy las iglesias no absorben, no pueden discernir la profundidad de esto en la ley de Dios. Por eso, mis hermanos, cuando voy a Jesús, cuando voy a Pablo, en los escritos del Nuevo Testamento, estas personas absorben la profundidad de la ley de Dios. Por eso San Pablo escribe cosas interesantes que los teólogos modernos casi que no aceptan. Por decir Romanos capítulo 13, versículo 10, ¿cuál sería la explicación que un teólogo daría para este versículo? No, conforme la teología moderna, que la ley de Dios fue anulada, que es el tiempo ahora de la gracia, que ahora ya estamos en el tiempo de Jesús, no de Moisés. ¿Cómo explicaríamos este versículo de San Pablo? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. A ver, obedecer la ley es el amor. Bueno, alguien va a decir, ay, pastor, ahora usted está bien romántico. Sí, porque hoy, hermanos, todos están diciendo así, I love you, ¿no? I love you, para acá, para allá, con propósitos hasta mundanos. Pero el apóstol Pablo está dignificando la ley, hermanos, al más alto patrón del universo, colocando la ley como la base del trono del reino de los cielos, del trono del Criador. Y la ley, mis hermanos, es un reflejo de la gloria del mismo Criador, de su carácter. Por eso dice, el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Pero qué es amor? Hay diversos tipos de amor. El amor filial, pues amor de amigo, ¿no? Jonathan y David eran muy amigos y tenían un amor muy grande, pero no amor mundano como hoy está en moda, ¿no? El amor colorido, no. Era un amor puro. Aunque era un hombre y otro hombre, pero había un amor entre ellos. La Biblia menciona del amor, hermanos, también de familia, fileo. Este amor, mis hermanos, amor de familia, es un amor, por decir, de un padre, de una madre por su hijo, o un amor de un hijo por sus padres, y es un amor puro también. La Biblia está hablando de diversos tipos de amor, pero hay un tipo de amor, mis hermanos, que está torcido, y es el amor eros. Como la palabra indica, hermanos, hay mucha ahora revista, película erótica, y de ahí viene la palabra eros, erotismo, y ahí, hermanos, ya viene la perversión del amor verdadero, porque Dios no crió este amor deturpado, profano, animal y con pasiones bajas. Dios no crió la carne con sus inclinaciones carnales y pecaminosas. Por tanto, este amor, Satanás ha torcido tanto. Pero la Biblia habla de un otro amor que el apóstol Pablo menciona, hermanos, es el amor ágape, o amor de Dios, o amor puro. El amor, hermanos, sin cualquier trazo de orgullo, de egoísmo o de pecado. Por tanto, hermanos, el cumplimiento de la ley, dice el apóstol Pablo, es el amor. Ahora, ¿amar a quién? ¿A quién que debemos amar aquí cuando guardamos la ley? Oh, mis hermanos, aquí es donde rasgo mi cabeza, porque parece que hay una amnesia en la cabeza de los predicadores, de los evangelistas, de los pastores, porque está en la Biblia de manera tan clara, y yo pudiera leer no uno, no dos, no tres, no cuatro, un montón de versículos, como el libro de Juan, que está bien claro, capítulo 14, versículo 15, dice así, hermanos, y ahí esta palabra es la misma. Juan 14, verso 15. Y dice así, usted lo sabe de memoria, yo también, si me amardes, guardaréis mis mandamientos. Mira, es una cuestión de ¿qué? De amor. Guardar la ley no es una cuestión de que, ay, si no guardo el mandamiento, Dios me va a mandar un rayo a la cabeza, me va a mandar al purgatorio, al infierno. No, dice que es una cuestión de amor, guardar la ley de Dios, obedecer su ley. Pero es más fácil decir así, no, pues la ley fue anulada, fue abolida. ¿Para qué voy a guardar un mandamiento que ya está ultrapasado? Por eso la Biblia dice, no
olvidas. No olvida. Hermano y hermana, Dios está llamando a una relación de amor con Él. ¿Cómo? Sí, el sábado es una relación de amor. Jesús está diciendo, si usted me ama, guarda mi ley. Y al centro de la ley, como al centro del santuario, está el santo mandamiento del sábado. Quiere decir que si usted entra en una relación con Dios, no dice así, bueno, si usted adultera, está fuera de la relación conmigo. Si usted roba o se dice falso testemunho, porque esses mandamentos están en extremos, pero al centro de la ley está el santo mandamiento, que debemos santificarlo. Querido hermano, querida hermana, una persona llegó con Jesús y le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y mira que Jesús usa esta palabra que está en Mateo 22, 36 y 37. Y Jesús habla algo tremendo. Ahí dice exactamente esto que estamos predicando. Mateo 22, 36 y 37 dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús contesta, mis hermanos, 37, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios no está esperando, mi hermano, mi hermana, que usted vá con Él y diga así, Señor, como te amo, Señor, yo quiero decir que estoy enamorado de usted. Claro que este puede ser la realidad, usted puede decir, pero lo que Dios quiere que usted pruebe a Él es su amor a Él y al prójimo, como está el versículo 39. Y de ahí, hermanos, esto es guardar la ley. Primera tabla, el versículo 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y los otros 6 mandamientos, a la segunda tabla, versículo 39, dice al tu prójimo como a ti mismo. Entonces son 2 tablas, 4 mandamientos en la primera, y el sello, o lo que termina, o lo que concluye la primera tabla, es el 4º mandamiento. Y esto es lo que quiero estar hablando hoy para decirte, mi hermano, mi hermana, qué hermoso poder estudiar la palabra y descubrir esta doctrina que no es humana, que no es de una nación como Israel, que no es de un hombre como Moisés o de un pastorcito por ahí. Esta es la poderosa palabra de Dios y por ella, mis hermanos, seremos salvos o nos perderemos. Por tanto, lo que estamos leyendo es algo sagrado. De ahí, hermanos, pero mira lo que dice aquí este libro, mis hermanos. Mira lo que dice este libro, El conflicto de los siglos. Página 663. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Ahora le digo algo, nadie le da un patazo a un perro muerto. Satanás no va a atacar una doctrina que no tiene importancia. Por decir, si Dios me hubiera dado un mandamiento así, Juárez, usted tiene que atar bien los cadarços de tu zapato. Es un mandamiento, sí es, porque Dios me mandó. Pero Satanás no va aquí decir, no, desata esto, porque ni qué importancia tiene que si mi zapato está amarrado o no está amarrado. Pero ahora, algo grande, algo importante, algo decisivo. El enemigo va a procurar, hermanos, contrarrestar, vai procurar agora trazer uma falsa imitação para desviar-nos de aquele ponto tão importante. Portanto, leio outra vez, dice, el sábado será a gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente convertido. Quando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. En portugués, aquí dice piedra de toque en español, pero en portugués, hermanos, tengo esta palabra, prueba final. El sábado será la prueba final entre el pueblo de Dios y los que lo rechazan. La prueba final. Piedra de toque de lealtad también está bien, lo entendemos, pero prueba final parece que está más fuerte, ¿no? Yo quisiera decir, hermanos, de que Dios colocó 2 indicativos para reconocer su pueblo cuando estaba en la tierra. ¿Y cuáles eran las características que el pueblo de Israel tenía
para que pudiera provar que era parte del pacto con Dios de salvación. Una de las cosas, hermanos, que estamos mirando, que está en la ley, era la guardia del sábado, porque a la vez que una persona al día viernes, como dice Éxodo 16, agarrava doble porção de comida, preparava sua roupa, publicamente estava dizendo: eu sou um israelita, eu sou um guardador del sábado. E com isso estou dizendo ao mundo, dizendo ao universo, que eu reconozco a Deus como mi criador. Ele criou o mundo em 6 dias. Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Vamos ler este texto, porque muita gente talvez está conectando por primeira vez com nós outros e nunca ha escuchado este tema, e por amor a muitas pessoas podemos ler o texto. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo, el día sábado, ¿no?, la obra que hizo, y reposó, Dios reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y el versículo 3 dice, el versículo tercero: y bendijo Dios al día sábado, el día séptimo, y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, hermanos, claramente nosotros estamos mirando que la razón por la cual que debemos guardar el sábado es porque Dios me dio el ejemplo. Él crió el mundo en 6 días y colocó un sello al cierre de la creación, apartando 24 horas para que el ser humano pudiera estar en comunión con él. Ahora usted va a preguntar: pastor, pero dice la Biblia que Dios descansó. ¿Será que Dios cansa? No. La Biblia dice en Isaías: Dios no es hombre para que canse. Entonces, ¿por qué Dios descansó? Él descansó, dice Juan 13:15, para darnos el ejemplo, para que como yo he hecho, hagáis vosotros también. Por tanto, Él descansó, Él bendijo, y cuando Dios bendice algo, hermanos, no podemos quitar la bendición. Ahí está el texto, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y por tanto, Él descansó, bendijo y santificó. Adán y Eva no eran pecadores, Adán y Eva estaban en comunión con Dios y debían estar 24 horas disfrutando el gozo de la comunión con el Señor y con sus santos ángeles. Gloria a Dios, mis hermanos. Qué hermoso estudiar la Biblia. Qué hermoso poder conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres, libres de la ignorancia, libres de la tradición humana, libres del pecado, porque Dios nos quiere conducir, hermanos, en santificación, en salvación. Gloria a Dios. Pero aparte del día sábado, había, mis hermanos, una otra regla por lo cual los israelitas debían demostrar que eran el pueblo de Dios. Ahora entonces, ¿cuál era el otro señal? ¿Cuál era la otra señal? Una que es, por decir, pública. Yo no puedo guardar el sábado en secreto. Si guardo el sábado, yo voy al templo, yo adoro a Dios, yo hago obras de caridad. Y entonces, hermanos, eso es público. Pero hay una prueba que es íntima. Y esta prueba, mis hermanos, vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 17. Abra conmigo el primer libro de la Biblia, versículo 9. Dice así, Génesis, capítulo 17 y el versículo 9. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, verso 10. Este es mi pacto, versículo 10. Dice que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted va a decir: pastor, ¿qué es esto de circuncidado? Hermanos, si usted sigue leyendo ahí, no tengo tiempo para abrir mucho este tema, pero el pueblo de Israel, cuando nacía un bebé, el varón, entonces los padres debían, al 8º día, con una semana de nacido la criatura, debía abrir la glande del pene o del órgano masculino del varoncito, del bebé, y hacer una ruptura de esta glande de la piel. Y de esta manera, hermanos, no solamente esto era
uma medida muito importante de profilaxia, de limpieza, e esto muitos dizem, por esta razão os israelitas tinham tantos hijos, não? Bueno, pero não vamos entrar em esta área, pero era uma medida que Deus ordenou, não era uma broma, bueno, se quero, se me gusta, não, era uma medida de um pacto, hermanos. Um pacto são duas partes. Um pacto tem que ser realizado entre duas pessoas inteligentes que vão poner suas condições e chegar a um acordo. E o pacto que Deus colocou para que esta pessoa, se você sigue leyendo, fuera parte do povo de Deus, era ter o prepúcio, o varón, cortado, e isto era chamado circuncisão. Então, o homem devia ser circuncidado. Esta é a palavra. E nós vamos ler esta palavra um montão de vezes na Bíblia. E lá encontramos, hermanos, de maneira muito rica. Pero qual era a razão deste pacto? A razão, meus hermanos, era que este varão era como um símbolo de pertenência a Jeová. Então, Deus prometia cuidá-lo, protegê-lo, guardarlo y salvarlo, y que sería parte del pueblo de Dios. El capítulo 17 de Génesis dice así, hermanos, que Dios a través de esta señal hizo una promesa a Abraham. Mira el versículo 16:3. Dice, debe ser circuncidado el nacido de tu casa y el comprado por tu dinero. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpétuo. Ahí está lo que quería leer, hermanos. Era un pacto para siempre. Ahora usted me va a preguntar, pero pastor, si eso es para siempre, ¿y por qué nosotros hoy no predicamos esto en la iglesia? Bueno, mis hermanos, es que ya vamos a ver por qué nosotros ya no hacemos esto de manera literal, porque al Nuevo Testamento nosotros encontramos que esto sigue, pero de otra manera. Pero entonces el sábado no sería lo mismo? Sí, el sábado también, hermanos. El sábado también. Por eso le digo hoy, si apenas le digo así, el séptimo día, el sábado de Jehová, pero no enseñamos a guardar el sábado como Dios quiere, como una prueba de amor, era igualito a la circuncisión, que era apenas cortar un prepucio de un órgano íntimo del varón y no tenía ningún significado más. Por eso, mis hermanos, cuando vamos a la palabra de Dios, al capítulo 10 del libro de Deuteronomio, mira lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 10, dice el versículo 16. Deuteronomio 10, 16. Circuncidad, pues, el prepucio. ¿Pero de dónde? Bueno, allá miramos con Abraham que su descendencia debería circuncidar el prepucio de su órgano genital masculino. Pero ahora mira lo que Moisés menciona, hermanos. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Por tanto, mis hermanos, nosotros tenemos la tendencia de agarrar, por decir, una obra y transformarla apenas en algo como un ritual, apenas, mis hermanos, como una tradición, y perdemos el significado de aquella cosa para nuestra vida espiritual. Por tanto, mis hermanos, la prueba de lealtad que Dios quería no era solamente que cuando nacía un niño, y por eso quase el Señor mató a Moisés, no fuera la esposa correr a circuncidar el niño, porque Moisés hizo descaso del mandamento del Señor. Pero lo que Dios quería, hermanos, no era tanto un acto externo. Lo que Dios quería, acabamos de leer, era que el corazón de la persona fuera circuncidado. Por tanto, mis hermanos, de la misma manera como al acto de la circuncisión, el mandamiento del sábado não é solamente uma coisa externa, que eu coloco na corbata, coloco um traje, vou à igreja. Claro que todo isso tem sentido, pero há algo mais. Por isso Jesus falava do amor ágape. Hermanos, aqui diz assim, em el livro de Hechos, capítulo 7, Esteban está hablando, mis hermanos, Hechos, capítulo 7, versículo 51, e diz assim a palavra do Senhor, dice, duros de cerviz. Mira, hermanos, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por tanto, mis hermanos, Esteban
está regañando el pueblo de Israel lleno del Espíritu Santo, porque la nación de Israel no colocó, hermanos, el énfasis a la importancia de la razón de la circuncisión. Ahora nomás importaba circuncidar el bebé, pero no tener una vida convertida y transformada, como acabamos de leer, por la obra y el poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí dice así en Levítico 26, 41, yo también, 26, 41, yo también, dice aquí, habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircuncisos y reconocerán su pecado. Quiere decir que el propósito de la circuncisión, hermanos, era consagrarse al Señor, era dejar de pecar, era decir así, bueno, yo tengo en mi cuerpo una señal externa que yo soy hijo de Dios, que yo soy del pacto con el Creador, y por tanto yo me voy a mantener puro y limpio para con mi Creador. A ver si estamos entendiendo el tema. Son dos cosas. Era una señal pública y una señal, hermanos, privada. Nadie estaba mostrando su circuncisión durante su vida. Era algo privado de uno. Pero el sábado no es algo que uno esconde. El sábado, mis hermanos, es un mandamiento público, porque cuando voy a la iglesia, voy al templo, voy a adorar, voy con un cordero en aquel tiempo al santuario, era algo público. Por tanto, mis hermanos, encontramos que el Señor a lo largo de los años, por intermedio de los profetas, habla mucho de este tema, como en Ezequiel capítulo 44 y el versículo 9 dice así, hermanos, así ha dicho Jehová, Ezequiel 44, 9, así ha dicho Jehová, 44, 9, así ha dicho Jehová el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hermanos, entrar al templo, entrar al santuario de manera incircunciso o de carne, como Dios mandó a través de Abraham y de Moisés, o también, hermanos, de incircunciso de carne o de corazón, era profanar el templo de Jehová. Y yo pudiera, hermanos, leer un montón de otros versículos, porque el Señor quería, hermanos, que su pueblo fuera una nación santa, un pueblo comprado por precio, un pueblo de reyes y sacerdotes consagrados al Señor. El Señor, hermanos, quería que su pueblo fuera apartado de las naciones paganas, que no estuviera involucrado en pecados, en rebelión, en pecados ocultos, secretos. El Señor quería una nación santa. Este capítulo 44, yo le invito a que lea todo este capítulo, no tengo tiempo, pero nomás una ventanita rápida, el versículo 7, capítulo 44, versículo 7, dice así, hermanos, de traer incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa. Mira, hermanos, era abominación. Dios estaba disgustado con esto, porque él decía, para contaminar mi casa y de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Queridos hermanos, entonces ahora viene la pregunta, pastor, usted estaba hablando del sábado, ahora está hablando del pacto de la circuncisión. Sí, mis hermanos, porque las dos señales eran para distinguir la pureza del pueblo de Dios. Y de una vez, hermanos, que una persona se circuncidaba en su carne, pero no circuncidaba su corazón, era abominación al Señor, eran paganos, eran rebeldes, esto era abominación a los ojos del Señor. Y de la misma manera, si yo guardo el sábado, pero no amo al Señor, por eso yo empecé diciendo, hermanos, como está en el libro de Eclesiastés 12:1, no olvida
Acuérdate de tus criadores. ¿De qué sirve guardar el sábado? Pero si soy un fariseo, si soy un judaizante, si yo no tengo una relación con el Señor de amor, el amor ágape, hermanos, es permitir que en las horas del sábado el Señor me da el privilegio, hermanos, de entrar en una comunión especial con Él. 24 horas. No importa que tão ocupada foi minha semana, pero eu tenho 24 horas para estar em comunhão com o Senhor. Hermanos, escuchen esto. Aquí tengo un libro, Eventos de los Últimos Días. Mira qué tremendo este libro, a la página 99, dice así, a la página 99. Ricas bendiciones en un ambiente natural. Dice, volvemos a decir, fuera de las ciudades, no consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y a las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios y para aprender su voluntad y sus caminos. Quiere decir que Dios nos ha dado, como estamos mirando, al cuarto mandamiento, la naturaleza. Dios crió el mundo, una naturaleza perfecta, un paraíso. El Edén significa un lugar de placer. Entonces Dios nos dio, hermanos, pajaritos, flores, cascadas, frutas, todo en abundancia para desarrollar con nosotros una comunión, para decir, mira, todo eso es para usted, todas esas flores criei para usted, yo te amo, usted puede comer a gusto, esté feliz aquí es tu casa, yo te voy a venir a visitar, pero un día si usted me es fiel aquí, yo voy a te llevar a mi casa. Entonces, hermanos, Dios quería repoblar el cielo con la raza humana, pero nosotros fuimos infieles al Señor. Por eso que ahora tenemos que ser probados otra vez. Por eso el título del tema hoy, mis hermanos, es la fe de Jesús y la gran prueba de lealtad. El sábado es una prueba de la lealtad. Y usted va a decir, ok, pastor, ahora empiezo a entender, y ahora, pero ¿cómo queda la circuncisión? Bueno, hermanos, ya no voy a predicar sobre esto, pero para que no quede en el aire, leia comigo Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, y dice así, hermanos, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. A respeito de la circuncisión, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Quiere decir que ahora, hermanos, ya no tenemos al Nuevo Testamento. Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 15, quedó muy claro al concilio de Jerusalén que no debían imponer a los gentiles la circuncisión, ni la cuestión de las carnes, pero también, hermanos, ahora nosotros tenemos, como dice San Pablo, tenemos el bautismo. Y si usted sigue leyendo ahí, que dice San Pablo, al capítulo 6, del capítulo 6, versículo 4, hasta el versículo 6, dice así el versículo 5, Romanos 6, 5, porque si somos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya quedó claro, creo que hasta ahí podemos leer, entonces ya no voy a hablar de la circuncisión, porque ahora, mis hermanos, a la vez que conozco la palabra de Dios, Dios me llama para que yo sea bautizado. Y la palabra bautismo en griego quiere decir submergir. Por eso no podemos bautizar un bebé, porque es, mis hermanos, una decisión lógica de una madurez de un ser. No es de un bebé. Un bebé no puede entender lo que es andar en novedad de vida. Por eso Marcos 16 dice así: el que creyere y fuer bautizado será salvo, pero el que no creyere y claro, no sea bautizado, será condenado. Entonces, hermanos, automáticamente ahí está la circuncisión. Es el santo bautismo. Cuando yo acepto a Jesucristo, cuando yo entiendo que soy un pecador, que estoy perdido, pero que tengo un Salvador,
agora eu aceito ser bautizado ou submergido completamente, enterrado em água, porque dentro da água não podemos respirar e desta maneira estamos muertos. Aí, aunque é um segundo que entramos à água, pero estamos muertos e agora salimos para andar em novidade de vida. Pero agora, hermanos, cambiou a circuncisão, agora temos o bautismo, pero el sábado, el Senhor quer fazer algo mais com nós. Não somente guardar um dia de agarrar uma Bíblia, ir a uma igreja, isso está bem, não estou em contra disso. Se você agarra Lucas, capítulo 4, versículo 16, pues Jesus hacía assim, não há nenhum problema. Aí está claramente em la Bíblia que Jesus, ele tinha uma costumbre, como São Paulo, como Pedro, eles iam à igreja ao sábado, não há nenhum problema em isso, não estamos falando em contra isto. Lucas 4, 16, diz: vino a Nazaré, donde se havia criado, e em el dia de repouso, el dia sétimo, el dia sábado, entrou na igreja, el dia sábado, no domingo, conforme a sua costumbre, e se levantou a ler, lo invitaram a ler, e ele abre el rollo de Isaías e dá um tema muito bonito este sábado na igreja ou na sinagoga. Hermanos, pero ahora regresando ao Santo Sábado, qual é a razão del sábado? El sábado, mis hermanos, eu acabo de ler aqui este livro Eventos de los Últimos Dias, a la página 99, que devemos, hermanos, buscar estar a solas com Deus. E disse assim, hermanos, para aprender sua vontade e seus caminhos. Talvez dia de semana não tenhamos tanto tempo para ler um livro profético, para estudar uma doutrina, pero o dia sábado é quando devemos dar mais tempo para a comunhão com Deus. Queridos hermanos, que hermoso. Disse assim, hermanos, que devemos entonces ir à natureza. ¿Por quê? Porque o Senhor manda e Ele sabe por quê. Sigo leyendo e insto a nosso pueblo a que convierta a búsqueda de la espiritualidade e a obra de sua vida. Cristo está à porta. Por isso digo a nosso pueblo, não considereis que é uma privação el ser chamados a deixar as cidades para trasladar-os ao campo. Allí esperam abundantes bendições para os que desejam aprendê-las. Al contemplar as escenas de la natureza, as obras del Criador, e al estudar a obra de la mano de Deus, sereis transformados imperceptivelmente a la misma imagen. Então, hermanos, se nós vamos ao campo, e el dia sábado, mais que todo, vamos à natureza e dedicamos a uma comunhão com o Senhor, Ele, hermanos, de maneira que nem vamos dar conta disso imperceptivelmente, Ele nos vai transformar a sua mesma imagem. Glória a Deus, hermanos, glória a Deus. Bueno, mi tempo já está terminando, pero mis hermanos, aqui dice assim, hermanos, este librito, Eventos del Tiempo Final, página 270. Cristo nos ha dado a seguridade de que sea assunto... Perdão, li mal. Cristo não nos ha dado a seguridade de que sea assunto fácil lograr a perfeição del carácter. Dia tras dia é um conflito, na batalha, na marcha. Todos os que hayam alcançado o modelo ideal habrán aprendido que o cristiano entra em el reino de los cielos por meio de muita tribulação. Quer dizer que a vida, hermanos, vai ser cada vez mais dura, vai haver cada vez mais pruebas, vai haver cada vez mais tribulações, pero se vayamos ao campo, se vayamos ao Senhor, como lo hizo Ezequiel, como hizo Enoch, como hizo Daniel, vamos ter uma comunhão com o Senhor, vamos orar e adorar a nosso Deus, porque nos ha dado um dia de comunhão. Não olvide, hermanos, dice a palavra de Deus, não olvida o sétimo dia da semana para santificar-lo. Oremos ao Senhor. Amado Padre, gracias, muchas gracias por tu palabra, Señor. Dice tu mandamiento que el sábado es un día de comunión, de alegría, de felicidad, de gozo por estar en la presencia del Dios eterno. Ayúdanos, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón para estar en esta comunión. Guárdanos del mal, oramos por nuestra familia. Bendice tu iglesia, tu obra, Señor. Ayúdanos a abrazar el mensaje de los tres ángeles. Temed a Deus e dade glória, porque é chegada a hora de seu juízo. Oh, Senhor, esta é a prueba de lealtad. Aqueles que vão receber o sello de Deus vivo e não a marca de la bestia. Senhor, guarda-nos del mal, te lo pedimos por Jesus.
a quem damos toda a honra e glória. Amém. Queridos irmãos, aqui seu servidor, pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te